corazón. Pastor Cleto, bendiciones. Bendiciones, saludos en el nombre del Señor. Dios los bendiga muchas bendiciones. Vamos a leer el libro de Romanos, la carta de Pablo a la iglesia de Roma. Como la semana anterior habíamos hablado, vamos a continuar el capítulo 1, el versículo 1 también. Pablo empieza la carta de esta manera. Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar brevemente. Señor, te agradecemos por este tiempo. Bendigas tu palabra leída. Bendigas, Señor, todos los que escuchan, Señor, para que sea de edificación, de bendición. Gracias. Amén. De la hoja de vida de Pablo. Alguna vez he elaborado en nuestras actitudes generar una buena impresión. En la hoja de vida escribimos datos personales, formación académica, experiencia profesional o laboral, idiomas que uno habla, las publicaciones que he hecho, las obras escritas y la referencia personal. Esto para generar una buena impresión a los demás. Hasta elaboramos nosotros tarjetas personales. No sé si me están viendo, pero aquí yo tengo las tarjetas. Muchas tarjetas de muchas personas. Entonces, hasta a veces un gafete llega a ser una carta de presentación. Se observa en las calles de la ciudad, muchas personas cuelgan y muestran y dicen, mira lo que soy. En tanto, la carta, la hoja de vida, llega a ser un tanto presunción también por uno. Y aquí nosotros observamos en la carta de Pablo, las cartas antes, las epístolas en el tiempo del Nuevo Testamento, primeramente se identificaba el que escribía la carta, el remitente. Y aquí Pablo se identifica y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, y llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Él presenta 3 datos importantes de su vida. Entonces, empecemos, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Él no presenta su hoja de vida anterior. La vida anterior de Pablo, como la semana anterior hemos visto, en la misma carta de Pablo a los filipenses, él muestra su carta de vida, los datos personales, quién era él. Entonces, él dice, el capítulo, versículo 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Entonces, él muestra su hoja de vida cuando él escribe a los filipenses. Está muy satisfecho con lo que era, con lo que había sido.
Entonces, también él habla de su educación, de su preparación intelectual, académica. Y si nosotros miramos otra vez el libro de los Hechos, el capítulo 22, ya habíamos leído la vez anterior, y volvamos a mirar. El versículo 1 dice: varones hermanos, padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al fin que estaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y les dio cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios sois todos vosotros. Entonces, Pablo tuvo una educación esmerada. Su padre seguramente tenía muchas posibilidades económicas, porque él nacía en una provincia romana. Su padre manda a Jerusalén para que reciba una buena educación, y la tuvo. Entonces, Pablo, en su hoja de vida, tiene datos sumamente importantes que le da satisfacción hasta para presumir, porque nosotros hacemos algo así. Nosotros, cuando nos conectamos a una red social como el Facebook, entonces en nuestro perfil nosotros llenamos un montón de cosas, un montón de datos. A veces sinceramente, pero otras veces con presunción. Entonces, además Pablo hablaba 3 idiomas. En Hechos vemos que él habla griego, él habla el hebreo, y como él era ciudadano romano, entonces él hablaba el latín, conocía el latín. Y además en el tiempo del Señor Jesús, en el tiempo de Pablo, los judíos en Jerusalén, aparte del hebreo, hablaban el arameo. El arameo es una lengua hermana del hebreo. Entonces Pablo por lo menos hablaba 4 lenguas: el hebreo, el arameo, el griego, latín. Esos son los datos como parte de su hoja de vida. Ahora, cuando se convierte a Cristo, ¿qué? Entonces debemos ir otra vez al libro de Filipenses, a la carta de Pablo a los Filipenses, el capítulo 3. El versículo 7 dice, hablando de su hoja de vida, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual todo y lo tengo por paso. Esos logros que Pablo había alcanzado, ahora en Cristo, dice, no vale nada, lo tengo por basura. Entonces, para servir al Señor, ahora que somos de Cristo, ahora que Pablo es de Cristo, estos datos, logros personales no valen si no está bajo el amor, el poder, la gracia de Dios. Dice Pablo, tomes académicos y echa al basurero. Y dice, eso no vale nada. Entonces, regresamos a la carta, al libro de los Romanos, a la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 1, versículo 1, donde habíamos leído.
un primer dato ahora de su hoja de vida es Pablo, siervo de Jesucristo. Espero que puedan verme. Entonces, el término que Pablo utiliza, siervo de Jesucristo, el término es doulos. Se traduce en la versión que nosotros usamos, la Reina Valera, siervo, pero en realidad quiere decir esclavo. Ahora Pablo es esclavo de Cristo. Todo lo que había logrado, había alcanzado, todo el esfuerzo, la ayuda de sus padres, no valía nada. Lo que sirve en el Señor y para la eternidad es ser siervo de Jesucristo. Un esclavo. Un esclavo no tiene derechos, no tiene voluntad propia. No tiene libertad, está sometido a su amo, un esclavo. No puede reclamar, no puede cambiar de trabajo. No es un obrero para pedir aumento salarial. No tiene derechos. Total, plenamente pertenece a su amo, a su patrón. Entonces ahora Pablo es siervo de Jesucristo, es esclavo de Jesucristo. Eso es lo que vale. Y eso es lo que ha de valer cuando estemos delante del Señor. Porque cuando estemos delante del Señor, cuando todo ser humano se presenta ante Dios, no vamos a presentar nuestra hoja de vida, cartones que hemos logrado en la vida. Presentar al Señor, aquí está, Señor, mi hoja de vida. Entonces, no es así, sino es la rendición total, plena. Jesucristo es el Señor, el patrón. Pablo es esclavo. Eso es lo que nosotros hoy tenemos que aprender. La iglesia y los hermanos ministros que predican el evangelio, enseñan la palabra, somos siervos, somos esclavos. Entonces, Pablo dice esclavo de Jesucristo. Así se debería haber traducido y así debemos entender. Pablo, siervo de Jesucristo. Es un aspecto importante en su hoja de vida ahora que está en Cristo, después de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ese encuentro que tuvo en el camino a Damasco. Entonces, el otro punto de su hoja de vida es llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Pero mejor la traducción, apóstol por llamamiento. Así sería una buena traducción. Apóstol, cuando es él a la iglesia, a las iglesias de Galacia, a los Gálatas, dice apóstol, no por hombres, no por medio de hombres, sino por Jesucristo, por Dios. Entonces el ministerio, servir al Señor, ser esclavo del Señor, no es por los logros que hemos alcanzado, no es por nuestra hoja de vida, es por llamamiento. Entonces aquí tengo, si puedo leer quizás entonces aquí tengo en el papel, Pablo es apóstol por llamamiento. Y el apostolado, ser apóstol, no es jerarquía, no es categoría, no es para vanagloria, no es para escribir en una hoja, en una tarjeta y mostrar yo soy apóstol.
¿Qué significa apóstol? Que tiene una misión que cumplir, es un misionero, tiene que hacer un trabajo de quien lo ha enviado. Entonces, Pablo es apóstol por llamamiento, y cuando Dios, el Señor, le llamó para el ministerio, eso podemos leer en Hechos, el capítulo 9, y cuando él hace su defensa en el capítulo 22 de Hechos, el capítulo 23, 24, 26, entonces dice: yo soy misionero enviado para predicar el evangelio a los gentiles. Por eso se llama apóstol a los gentiles. Él tenía una misión, un trabajo que hacer. Eso es un apóstol. No es para presumir, no es para poner en su tarjeta de presentación, decir yo soy apóstol. En su tarjeta de presentación Pablo decía: siervo, esclavo de Jesucristo, y apóstol por llamamiento. Entonces, el término apóstol significa enviado, que tiene que cumplir. Entonces, nosotros hoy en día, los que servimos al Señor y la iglesia, los hermanos de la iglesia, todos, tenemos una misión que cumplir. Pablo era apóstol a los gentiles. Eso no es porque uno se ha preparado, ha ido a un seminario bíblico, ha ido a la universidad evangélica, ha tomado una carrera. No es así. El ministerio es por llamamiento. Dice llamado, apóstol, enviado, misionero, para predicar el evangelio. Cuando él escribe a Timoteo, cuando Pablo escribe a Tito, dice: yo soy apóstol, predicador, maestro, para llevar la palabra a los gentiles. Para entender cuál es el ministerio apostólico, entonces hay que leer el libro de los Hechos a partir del capítulo 13 hasta el final. Allí Pablo nos muestra, nos enseña cuál es el apostolado, cuál es el trabajo, el ministerio apostólico. Entonces, eso vemos: Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por llamamiento. Y luego dice, el otro dato de su hoja de vida es apartado para el evangelio de Dios. Entonces, para que nosotros podamos grabar bien, entonces aquí tengo escrito: apartado para el evangelio. Él fue llamado, separado para el evangelio. Pablo es hombre del evangelio. Su vida es para el evangelio. Y eso es lo que vemos, observamos, miramos, aprendemos. Eso nos enseña el mismo Pablo cuando él escribe la segunda carta a los Corintios. En casa lean el capítulo 11, todo el capítulo 11, sobre todo la segunda parte del capítulo 11. Ahí nos muestra en qué consiste eso de ser apartado para el evangelio. Como él, Jesucristo, apóstol por llamamiento, tiene una misión que cumplir, un trabajo que llevar a cabo. Entonces él es esclavo, es apóstol, misionero, él es apartado para el evangelio. Entonces, eso es lo que hizo Pablo, y esos son los datos. Y esta es una grande enseñanza para todos nosotros, y de manera muy especial para los ministros del evangelio. Entonces, ahora, ¿qué de la iglesia? ¿Y qué es el evangelio? Entonces, para la siguiente vez que vamos a tener esta comunicación, entonces, en casa lean desde el versículo 1 hasta el versículo 7,
Es ahí donde Pablo muestra qué es el Evangelio. Porque Pablo dice, estoy apartado, separado, estoy consagrado al Evangelio. El Evangelio es de Dios. No es el Evangelio de una denominación, no es el Evangelio de una persona, no es el Evangelio de una iglesia. Es el Evangelio de Dios. Entonces, Pablo, en los versículos 2 a 7, muestra qué es el Evangelio. Entonces, la semana siguiente hablaremos de esos versículos. Ahora, Pablo es esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, apóstol por llamamiento. ¿Y qué de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? El miembro de la iglesia. Es apóstol, es maestro, ¿qué es? Y precisamente en los versículos que siguen, dice que es la iglesia. Entonces ustedes al leer para la semana siguiente van a encontrar, van a saber qué es la iglesia. Los predicadores, los ministros del Evangelio también son parte de la iglesia. Formamos la iglesia todos los que predicamos, enseñamos. Y como dije, los versículos, ¿qué es el Evangelio? Y luego en toda la carta muestra qué es realmente el Evangelio. Muestra quién es Dios, porque es Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué es eso de ser esclavo, siervo de Jesucristo? Él muestra detalla en toda esta carta de Pablo a los Romanos. Bendiga, firmes en el Señor, bien plantados en el Señor. Y todos nosotros, todos los que hemos aceptado a Cristo, somos siervos, esclavos de Jesús. Jesús es nuestro Señor. Pablo fue llamado al apostolado. Pablo es apóstol y él fue separado, apartado, consagrado para el Evangelio de Dios. Eso es lo que hemos aprendido y eso debemos aplicar a nuestra vida también. Somos esclavos de Jesucristo. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro patrón. El patrón por excelencia. Él es el patrón por excelencia. No hay otro como Él. El Señor nos ha llamado para que sirvamos a Él, para que seamos sus siervos, sus esclavos. Y también somos separados para Dios, para el Evangelio. Dios los bendiga, aunque estamos pasando un tiempo crítico, difícil en estos días. Tenemos a un Dios todopoderoso. Precisamente cuando lleguemos a la parte segunda de este capítulo 1, vamos a ver quién es ese Dios todopoderoso. Nada acontece sin el conocimiento de Dios. Todo está bajo su soberanía. Así que, hermanos, firmes en el, aunque estamos pasando críticos, tiempo difícil, a veces en el aspecto material, pero en la fe estamos bien. Tenemos que, vamos a inclinar nuestro rostro, Dios los bendiga y oremos. Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu santa palabra. Bendice, mi Dios, tu iglesia, todos los que invocan tu nombre, Señor. Padre, bendigas desde el más pequeño hasta el mayor. Bendiga, Señor, a todos los líderes de la iglesia, todos los que te sirven, Señor. Bendiga, Señor, por toda la obra, el ministerio